Presentamos El arte y la que soporte, una sección de Y etcétera, por Ramiro. Este es el segundo episodio y por fin hablaremos de las witch. Aquí está Brenda. Hola, Brenda. Hola, ¿cómo están? Espero que bien, si no, igual me vale. Ok. Pues bueno, comencemos, Ramiro, para que platiquemos de estas mujeres, brujas, performeras y militantes. Sí, es un muy buen tema, la verdad. Pues bien, se les conocía como hippies a un grupo de radicales, actores de teatro y amantes del performance. Sí, así como paréntesis, eran como estos hippies radicales, violentos, artistas, pero también militantes. Ajá, protestaban y digamos que como un colectivo hippie. Se llamaban Yuppies, Jeepies. ¿no? No era Yo los yuppies, Jeepies. sí. Jeepies, ajá. Y hacían teatro callejero, como para manifestarse. Sí, pero también no solo hacían eso, sus acciones políticas eran bastante Ajá, fuertes también, o sea, sí era teatro callejero, pero con acción política, porque los exactamente. grupos políticos, bueno, no todos, pero muchos en esa época, pues sí estaban como armados y sí eran como muy radicales en otro Ajá. tipo de acciones. Pues en la opinión de la gente eran como vagabundos drogados con fusil al hombro y feos. Bueno, como opinión a la gente también de Ajá. la imagen que se creaba, ¿no? Es que como Sí. la imagen de los comunistas que sacaron justo en esa época los Exactamente. gringos y que era este güey que iba a violar a tus mujeres. Sí, su líder se llamaba Abby Hoffman y bueno, había varios líderes, pero el principal al parecer era uno llamado Abby Hoffman. Uh-huh. Y en esa época, que era más o menos como en el 68, Uh-huh. ya había muchos movimientos feministas. De hecho, había una ola de feminismo radical. Uh-huh. Fue la segunda ola de feminismo. La primera Ajá. fue con las sufragistas. Como en 1900. Como en 1900. Ajá, empezando el siglo. Con la Emmeline Pankhurst o Pankhurst or something like that, I don't remember, but something like that. Entonces, no, si era Pankhurst. Soy malísima para Bueno, el punto es que en esa segunda ola surgen estas chavas y luego aparte era como de que una era novia de uno de los líderes que se llamaba Nancy Kurshan. Entonces ella dijo, ay, como que ya me harté a la verga de este puto movimiento, porque siguen siendo putos hombres de mierda, les vale verga, ellos siguen siendo líderes. Y obviamente siempre está ese ego en el que el hombre quiere ser líder o piensa que es líder. Entonces esta mujer dijo, váyanse al pito ya, estoy hasta la verga. Voy a hacer un movimiento feminista llamado Las Witch con mis amigas, algunas lesbianas, algunas no, etc, etc y etcétera. Y etcétera. Una de estas amigas eran Sharon Krebs, Nancy Kardashian, Robbie Morgan y Ross Pine. Y empezaron haciendo activismo callejero con teatro igual. No, pero hay que platicar cómo empezaron, ¿no? O sea, se reunieron y dijeron como... Bueno, está chido la acción política, pero también está chido como reivindicar nuestros valores espirituales y de las mujeres, y también reivindicar como la postura de las brujas o el valor o la significación de las brujas como estas mujeres sabias, poderosas, pero al mismo tiempo perseguidas y quemadas, ¿no? Y hicieron un ritual, fumaron mota. Al principio lo hacían como teatro callejero, y todo era provocador. Esas eran las acciones, pero dentro... Porque mira, tanto las witch como nosotras sabemos que si no es provocador no existe. A menos de que seas una pendeja y te gusten las mamadas, ¿no? Pero el punto es provocar. Entonces tenían acciones directas. Y también hacían... De repente se ponían violentas y aventaban, qué sé yo, bombas molotov y pendejadas así. Sí, de hecho la primera vez que se presentaron, que fue frente a, ¿cómo? Bueno,
cuando lanzaron ahí en Chicago su primer como hechizo, pues estuvo muy cabrón, porque además, en esa acción, me parece, fue cuando lanzaron el hechizo contra Wall Street y que curiosamente, o sea, atacaban como el que les fuera mal en la bolsa y curiosamente en esa ocasión la bolsa resultó ese día 1.5 de caída y al otro día 5. Entonces, pues será el sereno, pero ahí la maldición se cumplió. Se cumplió. Y luego ya ves que ellas, pues no les gustaba mucho la idea marxista, Ujú. como a mí, que yo sé, ya sabes Pero que mija, a ti soy... no te gusta por otras cosas. A mí ya sabes que no me gusta nada, Ajá. especialmente la idea Ay, marxista. pero A ¿cuándo la has ellas leído? A ver, tampoco. ¿cuándo? Pero a ellas no les gustaba por razones específicas. Exactamente, ya que las omitía Claro, y las colocaba siempre en lugar secundario, terciario claro. o simplemente no eran tan importantes como los hombres. Entonces, surgen esos movimientos radicales. Fíjate, a mí lo que me encanta de las witch son sus hechizos y toda la mamadería que hacen. Si es que ellas, en lugar de panfletos o manifiestos políticos como tal, como la costumbre, ellas lo transformaban en hechizos y los daban. Tenía la idea de que todas las mujeres podrían ser brujas tan solo con repetir 3 veces. Soy una bruja, soy una bruja, soy una bruja. Pues, pero esto realmente era como una manifestación. O Sí, 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 era sea, un acto político a partir del ajá. performance y la reivindicación de las brujas, porque también era como, siento yo, no sé, como hacer esta lucha desde lo femenino y lo que no se considera dentro de lo político. Lo político Pero es, también al mismo tiempo era como hablar de las brujas que fueron quemadas. claro, o O sea, sea, son mujeres, son brujas. pero justamente fueron quemadas como por estos saberes femeninos, por utilizar estos poderes, y ellas reivindican el volver a utilizar estos poderes, aparte Aparte también usaron visibilizar, toda la iconografía de las brujas. visibilizar a las Y brujas, vestuario. ajá, a las brujas que fueron quemadas, pero también empezar a hacer una forma de revolución con un tinte de lo que se considera femenino, ¿no? Porque la revolución era violenta solamente, era masculina, hasta como lo que decías de Marx en sus estudios, pues se sigue reproduciendo la idea de la división sexual del trabajo, ¿no? Porque aparte las witch también tenían la idea de que el Estado no las iba a proteger. Porque pues sabían qué pedo, ¿no? Sabían que el Estado, pues imagínate, si venían de estar en un grupo que era la contraizquierda, es decir, de los de izquierda, los rebeldes, y darse cuenta que hasta en esas estructuras, en esos espacios, en esas ideologías, seguían reproduciéndose las dinámicas patriarcales y de exclusión a ellas, Sí. ahora qué iban a esperar del Estado, que es genuinamente una estructura patriarcal y totalmente capitalista. Entonces tenían que abandonar desde ahí. Y bueno, las witches significa Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno. Esto es lo que su nombre significa y Ken fue quien lo propuso, porque ya entre todas decidieron que iban a ser las witches, pero cuando estaban viendo como las siglas, pues propusieron esas. Nosotras, hermanas brujas del único verdadero subsuelo, anunciamos nuestra presencia y comenzamos nuestro hechizo. Me encanta eso de las witch que hacen hechizos. Aparte se toman la idea de la liberación de la mujer que comienza con brujas, con gitanas y también con muchas guerrilleras, Ujú. prostitutas. Sí, porque de hecho en una parte de su hechizo con el que iniciaron dice, oh Astarte, oh Hécate, oh Isis, oh Bonnie Parker. Que bueno, las primeras tres sí son brujas o diosas que tienen que ver con la magia, con esto. Pero pues Bonnie Parker fue la compañera de Clive Barrow, que pues por sus robos y eso traían en jaque a la policía de Estados Unidos, ¿no? Entonces no solamente reivindicaban como esta parte espiritual, tradicional de las diosas o brujas importantes que hubo en,
en la historia, pero también reivindicaban a estas labores de estas mujeres rebeldes, porque como ellas lo decían, la brujería era la rebelión era como el pecado de la brujería. También representaban a las mujeres que eran como las primeras pro aborto y que Ujú. practicaban las hierbas anticonceptivas. Pues de hecho, este maleficio viene del latín, ahorita no te lo voy a poder decir específicamente, se viene en otro libro que se lo recomiendo, que se llama Calibán y la bruja, que es justamente un estudio más o menos como el que hace Marx, pero considerando cuestiones de género, y habla de muchas cosas, pero entre ellas habla como maleficio, la palabra en latín, bla, 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 la explica la etimología, y viene justamente del ritual o de lo que pedían para abortar las mujeres antes de que fuera prohibido por la iglesia o por el Estado. Porque antes, pues la misma iglesia y el Estado sabía que el uso de esas prácticas ayudaba a controlar la población, porque las estructuras no daban para que las personas tuvieran más población más que las que se pudieran alimentar. Que si eso ya estaba teniendo problemas, estamos hablando en la Edad Media, Ujú. ahora imagínate si se hubieran podido reproducir, o si no hubieran podido controlar su reproducción, o estuvieran Sí, controladas como hoy en día. sí. Entonces el maleficio viene justamente de eso, del rito para abortar que hacían, que no era algo malo, no estaba visto como algo malo, solo iban con estas mujeres que en ese tiempo obviamente no eran brujas, no eran consideradas como brujas, brujas fue el término que utilizó el Estado para nombrarlas y dañarlas, pero estas witches pues se apropian de ese como, ok, somos brujas, pues somos brujas, ¿no? Pero cuando todavía no Como, eran pero brujas, como revolucionarios ajá, pensaban que la verdadera revolución era el feminismo, no estar ahí con ajá. los hippies, Sí, 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 sino de porque liberarse creían de ellos también. que Era parte del justamente proceso. era parte de, ¿no? Si no se liberaban las mujeres, pues de qué servía toda esta teoría de revolución si seguían siendo invisibilizadas y somos la mitad de la población, ¿no? Curiosamente, el movimiento Witch nació la noche de Halloween de 1968 en Nueva York. Que por donde lo veas tiene mucha simbología porque pues Halloween Demasiada, y el ajá, y sesenta también y mucha ocho iconografía. y el 68 en cuestiones políticas representa un año de movilizaciones en todo el mundo. En todo el mundo hubo un gran despertar sobre todo de personas jóvenes, para empezar a hacer espérate, güey, ¿qué está pasando con esta estructura? Entonces el 68 realmente fue un año que marcó muchos movimientos sociales o marcó muchas pautas para este Ajá. cambio de pensamiento, y que aparte pues en Halloween pues eran muy perras, pues cuidaban los detalles y eso, ¿no? La iconografía, la significación, y no solamente era como, ay, me voy a poner el gorrito de piquito y voy a decir que soy bruja, no, o sea, dentro de ellas también hacían sus rituales, cuando fumaban mota se lo pasaban y creían que era una planta para hacer rituales, ¿no? O sea, todo empezó a tornarse también en ese sentido, Sí. no solo la organización política, sino en sus Y vidas. estas mujeres dentro del movimiento artístico se hicieron muy verga y las empezaron a imitar en Ujú. Boston, en Chicago, en San Francisco y Pues, hasta en ujú. Austin. Ajá, las empezaron a imitar y todas se dedicaban a hacer hechizos y Sí, performance. de Pero de esos hecho, padrísimos que a nosotros nos gustaría hacer en el Parque Rojo o ir al Parque Metropolitano y caminar desnudas, una pendejada así. Pues estas sí lo hacían. sí, uno de Sí. esos grupos que dices, por ejemplo, estaban las mujeres enfurecidas por el cuidado de Rufianes, que nació un Día de las Madres por un grupo, las mujeres contratadas para el infierno corporativo del viajero, las mujeres indignadas ante el hostigamiento de la compañía telefónica, mujeres contribuyentes consumidoras y amas de casa independientes, mujeres interesadas en destruir las vacaciones de consumo, ¿no? O sea, utilizaron el acrónimo para poder organizarse bajo estos principios de las witches, que era hacer performance, era reivindicar su feminidad, su espiritualidad en este sentido de las brujas, de cuidarse entre ellas, de protegerse y de negarse a todas estas imposiciones que se le Aparte dieron ellas a la siempre se mujer. manifestaron subversivamente. Ujú. Llegaban y
Ya usaban lo de poner una cabeza de cerdo. Sí, pues creo que fueron las primeras, ¿no? Entraron, no encuentro Como el le, nombre, como le pero... pasó al Kumaboto, que la cabeza de cerdo, no sé qué. Ajá, pero Ah, ellas pues las entraron Witch ya lo directamente al habían hecho Congreso, antes. entraron al Congreso y le enseñaron ahí con la cabeza. Sí, De se hecho, la cortaban el foto, pelo y lo aventaban y luego aventaban uñas. cuando, Así. eso pasó cuando despidieron a la maestra de, no me acuerdo qué universidad, pero una maestra de sociología que era feminista radical, la corrieron, entonces las morras llenaron el departamento de sociología de uñas y pelos. Sí. Muy perras, o sea, o sea, está cabrón, está chido. Sí, sí, porque las Witch, siempre recordándoles al público o a los espectadores, que como brujas se atreven a ser geniales, valientes, agresivas, inconformistas, inteligentes, curiosas, independientes. Y lo más importante para una mujer, ser sexualmente libre, Claro, que es gran parte de la liberación femenina sobre todo la en la segunda ola. sexualidad, exactamente. Ya que las brujas fueron practicantes de control de natalidad, fueron alquimistas, Ujú. y en su momento no reconocían la superioridad de un hombre. Y tampoco necesitaban esa aprobación o ese apoyo. No, porque sabían cómo sobrevivir por ellas mismas. Exactamente. Entonces, las witch que se manifestaban, utilizaban el teatro, la música, la sátira, las explosiones con magia, las hierbas, las máscaras, los cantos, las pegatinas, las pinturas, películas, panderetas, ladrillos, escobas, muñecas de vudú, gatos, velas, campanas, tiza, bombas molotov, círculos, mechas, mucha marihuana y la imaginación para manifestarse y nada más. Era todo un espectáculo. Claro. Era toda una performance. Claro, pero con todo este tinte político, porque era su acción, no era su accionar, ya era parte de ellas, pues lo volcaron hacia el sentido político y Pues es que eran mujeres enojadas, eran mujeres que pensaban que no las tomaban en serio. no, pero no Y no solo pensaban, lo se daban pensaban, se daban cuenta, cuenta, más bien. exactamente. A mí me encanta, yo cuando conocí de ellas fue porque un amigo subió una foto de la página del libro donde dice así, la rebelión es como el pecado de la brujería. Le dije, wow, ¿dónde sale eso? ¿Qué libro es? Y ya me dijo cuál era, bueno, dificilísimo de conseguir, lo conseguí. Y ya que la leí, verga, me quedé impactada, porque igual no hay como, bueno, mínimo aquí en México, o yo que es en sociología, no hay como mucha resonancia de ellas, ni siquiera dentro del feminismo mexicano, por lo mismo que no es como algo que se ha institucionalizado para que como Marx esté con 1000 editoriales y etcétera. Pero es una historia bastante increíble y deberían todos conocer El sus libro de las Witch. hechizos, A mí me sus gusta, aportes. me gustó mucho cuando leí ese libro porque, por ejemplo, que habla de que antes de la Edad Media, perdón, las sociedades eran matriarcales y tampoco había propiedad privada, ni institución, etc. Ese concepto se puede Y aparte, discutir demasiado, pero sí. ok, podremos discutirlo, pero no en En... este programa, sino en otro. No es momento de hablar de eso. De que también se utilizaban diosas mujeres. Así es. En lo absoluto. Entonces, podemos ver en las culturas precatólicas que la presencia de deidades femeninas eran muy importantes, ¿no? Y por ejemplo, los cultos eran hechos en cuevas, que simbólicamente significaba como entrar como a esta cavidad vaginal de donde sale la vida, entra la vida, y no a diferencia de hoy que la vida se erige bajo
símbolos y estructuras falocéntricas, ¿no? Para arriba, erguidas, paradas, ¿no? Entonces, Ok. desde esas formas rituálicas, o sea, las mujeres también eran elevadas a un grado muy chido porque pues se sabía, pues tú das vida, seguro, pues traes algo chido, Exactamente, ¿no? O ajá. sea, pero pues obviamente luego ya llegó el pensamiento patriarcal que se reforzó muchísimo con la iglesia católica, la monarquía, la propiedad Ajá. privada. O sea, en este libro que les comento de la Silvia Federici, habla de justamente cómo la casa de brujas fue el proceso necesario para iniciar con el proceso antes de la acumulación originaria del capital, sino para iniciar con la acumulación de la mano de obra y con la, por ejemplo, la profesionalización de los saberes, la división sexual del trabajo, en el que la mujer no puede estarles fuera pública, te quedas en tu casa, tú sirves para reproducir y yo para trabajar, mantener y hablar. ¿No? Porque ya, por ejemplo, en los movimientos herejes que ya estaban siendo un pedo para la corona y toda esta bandita, las mujeres sí tenían derecho a ser sacerdotisas. Entonces todo eso fue como muy amenazante y fue como, no, estas perras tienen pacto con el diablo, mátenlas y mándenlas a la verga, ¿no? Y desde ahí empezó como y también desde ahí empezó, por ejemplo, a formarse este odio histórico, porque no es natural como muchos y muchas piensan, es un odio histórico el que existe entre las mujeres, el de que las mujeres no pueden ser amiga de otra mujer. Se empezó a generar en Claro que este sí. proceso justamente en el miedo de que tú ya no sabías si tu vecina era una bruja. Y la que te estaba aconsejando, la que te iba a Era apoyar, también una bruja, podía ser una ajá. bruja. Entonces empezó a crear este sentido que se reafirmó por la competencia para agradar al hombre, y por eso es que una mujer no puede ser amiga de una mujer, pero realmente es algo impuesto como toda nuestra identidad de género. Pero yo escucho a la mayoría, a muchas mujeres, y es más, yo en un punto de mi vida lo pensé, que si es como algo casi hasta natural que no podamos llevarnos bien. Entonces este tipo de organizaciones políticas además rompe con eso porque no solo nos llevamos bien, no solo somos amigas, nos organizamos políticamente, intelectualmente y hacemos cosas verguísimas sin necesidad de los hombres, porque además cuando estamos en grupos mixtos pasa algo y tanto dentro del grupo como fuera del grupo, ¿quiénes son los únicos culpables o los responsables? Los hombres. Y aunque nosotras aportemos, se nos invisibiliza. Entonces también rompen con estar segregadas entre nosotras, odiarnos, y se empiezan a juntar y a hablar desde lo femenino, no solo desde, ay, somos hermanas de lucha. No, no solo eso, somos mujeres, somos brujas, somos rebeldes y nuestra unión va desde mucho antes, ¿no? Y nuestra opresión también. Sí, claro. O sea, no es de ahorita, no es por esto. Sí, sí, claro. Es como, por ejemplo, esa camaradería que hay entre El hombres, ¿no? pacto patriarcal se Que, llama. cómo se llevan entre ellos, que ellos saben su código hasta cuando son infieles los hijos de su puta Eso perra se madre, llama si creen que no nos damos cuenta, sí, sí nos damos cuenta. pacto patriarcal. Entonces, ¿qué verga quieres? El Dime que ahí peine. te lo paso. Ay, puta. Bueno, pero sí, Ajá, hablando existe. de eso, ajá, sí, existe, lo hay y lo hemos Ya está vivido, ¿no? categorizado, está. Entonces, es precisamente eso, ¿no? Como el no permitir que la mujer tenga esa misma situación, Yo una vez leí un texto que decía aparentemente. que los hombres, sobre todo los heterosexuales, con todo y que tienen un pavor y una homofobia a la afectividad entre hombres, realmente son los más homoafectivos porque la persona que más admiran es un hombre, la persona que desean ser es un hombre, la persona en que confían es un hombre, la persona a quien respetan es un, o sea, todos las, esos valores de afectividad se transmiten a hombres en esta camadería, en este pacto patriarcal, y no a mujeres, porque las mujeres siguen siendo este objeto. Sigue siendo hoy en día un Que puto está tabú ahí, ajá. el pensar que las mujeres y los hombres pueden ser amigos, ¿no?
mujeres y hombres heterosexuales pueden ser amigos porque justamente traemos tan introyectado que las mujeres solo servimos para ser pareja. Ajá. Que ellos mismos no pueden tener una amiga de mucha confianza. Por eso las witch dicen, las mujeres fueron las primeras esclavas, los primeros artículos de trueque en el tiempo, cuando la economía del dinero y la estructura patriarcal estaba justo comenzando. Desde entonces ha habido presión sobre las mujeres para que se casen o se enfrenten al rechazo social por ser solteras o por no querer ser madres, o sea, ¿no? O eres te una puta metes a lo que es ajá. O vas a terminar condenada, ¿no? Porque qué feo ser soltera, estás amargada o y algo. Y como dijo Shakira, las mujeres se casan siempre antes de 30, si no, vestirán santos, aunque así no lo quieran. Y ya, punto, después de los 30 vales verga ya. O esas ideas de que, donde se case tu hermana chiquita antes que tú, ya te queda. O sea, sí. Todo esto porque justamente la propiedad privada es una de las bases del capitalismo. ¿Por qué? Porque se necesita de la herencia y de la acumulación, cosas que en comunidades o sociedades comunales o de otro tipo de organización no existían, porque las tierras eran de todos, las casas eran de todos, entonces no podía haber esta acumulación de capital. En cambio, en estas economías donde se necesita acumular, pues se necesita tener esta propiedad privada. ¿Y cómo se empezó a hacer? Bajo la herencia, pero no de la mujer, que era quien paría, sino del hombre. Y por eso empezaron a crear estos árboles genealógicos. Para realmente, por si ahí nacía un niño que era medio, que el papá es medio así y el niño salió medio así, a ver, así como, no, es que mira, sí hay alguien en la familia así. Entonces sí es tu hijo. Entonces está muy cabrón como la imposición del matrimonio, de la familia, pues ha sido algo que hemos tenido para a la mujer se le enseña desde la infancia. A todos, o sea, desde chiquitos aprendemos o a ser hombres o a ser mujeres. Y adaptarnos a ese rol. Sí, o sea, es lo que dice, que a la mujer se le enseña desde la infancia que el verdadero papel de la mujer es el desempeño de esposa o madre. Y de hacer herederos varones o de criar varones. Claro, porque pues las mujeres solo servimos ahí de incubadora. Quien ese apellido vale, y no solo por culero, puede que hubiera visto quien dijera, yo sí quiero una niña mujer, una hija de niña, pero realmente saber que esa hija se iba a tener que casar para poder heredar, o que igual no iba a hacer nada de ella, o que no iba a poder hacer nada de lo que quisiera por ser mujer, entonces pues claro que preferías tener un hijo. Sí, exactamente, porque se les permite identidad solo como apéndice de un hombre. Mujer soltera considerada como extraña o lesbiana. Puta, solterona frustrada o frígida. Claro, o sea que no es que un hombre no la haya podido satisfacer en total, sino era que chivirica. Ella era una chivirica. Era chivirica. Es que las chivirica no estamos para eso. Y putona. Es la sabia. Y pues, saludos, bueno, Rob, chivirica. A mí me gustaría leer este último comunicado, que de hecho lo encontraron creo que esta es la segunda edición o algo así. Y es un comunicado muy fuerte de las witches. Y así me gustaría a mí acabar mi participación en esto. Ahí les va. Adiós. Adiós para siempre, falsa izquierda, contraizquierda, reflejo en espejo roto de la pesadilla americana de dominación masculina. Las mujeres son la verdadera izquierda. Nos estamos levantando poderosas en nuestros cuerpos sucios, con una locura reluciente en nuestros cerebros inferiores. El pelo salvaje volando, los ojos salvajes mirando fijamente, las voces salvajes hablando con agudeza, sin intimidarnos la sangre, al tener una hemorragia cada 28 días, riéndonos de nuestra propia belleza, nosotras, que hemos perdido el sentido del humor, levantándonos por todo lo que nosotras, mujeres valiosas, podríamos haber sido en esta época y en este lugar si no hubiéramos nacido mujeres, ahogándonos con los dedos en la boca, los gritos de miedo y odio y lástima hacia los hombres que hemos amado y amamos aún, lágrimas en nuestros ojos y amargura en nuestras bocas por los hijos que no pudimos tener, o que no pudimos no tener, o que no queríamos aún, o que queríamos y tuvimos en este lugar y época de horror. Nos estamos levantando con una furia más vieja,
y potencialmente mayor que ninguna fuerza en toda la historia, y esta vez seremos libres o nadie sobrevivirá. Poder para toda la gente o para nadie, esta vez a fondo. Qué perra, chivirica, bruja y todo. Y muy perras, y así es, o sea, la verdadera izquierda somos las mujeres, la verdadera revolución somos las mujeres, porque aunque hagamos una crítica al sistema capitalista, si no se hace una crítica real al sistema patriarcal en donde las mujeres hemos sido las principales víctimas, nunca se va a llegar a una reestructuración total porque van a seguir funcionando estos sistemas de poder y se puede ver. Claro que ahorita ya las mujeres ya pueden trabajar, pero ¿cómo? Adaptándose a esos roles masculinos de dominación y dominando a otras personas, ejerciendo esas formas de poder y no creando nuevas. Entonces tenemos que destruir a fondo y cambiar a fondo donde toda la gente quepamos, toda. ¿No? O sea, por eso cuando yo difiero con en estos puntos del feminismo radical, en no aceptar a las personas trans, porque es decir, güey, te vale verga su identidad. Tú no vas a ser quien jerarquice y quien siga reproduciendo estas formas de pensamiento. Tú a lo tuyo, no te estoy diciendo que te hagas transactivista. Tú a lo tuyo, y si tú solamente quieres seguir trabajando en cuestiones de mujeres que tengan que ver con procesos biológicos, adelante, está bien, porque eso es tú, de lo que vives, tu subjetividad. Pero eso no te da derecho a negar la identidad de otro otras sujeto. Personas. Y también las personas trans tienen que aprender a hacer estas críticas a estos modelos que ya las van aceptando, pero me llegas bien producidita. O no me vayas a llegar así, o no me vayas a hacer no binaria porque me confundes. O sea, es romper con todo esto, ¿no? No solamente el feminismo radical, también la comunidad trans, como decir, adiós al binarismo, adiós a estar reivindicando solo a las mujeres y hombres trans hermosos y perfectos, ¿no? A las que cumplen con las normas y la estereotipación de lo que es lo femenino, o sea, todo eso hay que empezar a romperlo. Pero eso no quiere decir que vas a negar su forma de vida, ¿no? Porque si no entras en este mismo mecanismo de jerarquización y negación del otro, y así. Como esa lucha que hay contra la venta de mujeres y todo eso o la venta de niñas para hacer el matrimonio infantil. Claro, o sea, hay luchas todavía específicas que tienen que partir desde el sexo, género, porque todavía se vive, ¿no? Todavía existe la mutilación porque las femenina. witch también hablaban de eso, de esa lucha, del matrimonio, o sea, el matrimonio como primer símbolo de esclavitud. Claro, y que aparte es una esclavitud añorada. Ah, sí, no, claro. ¿No? Que es lo más, o sea, las mujeres añoran con esto. Y muchas de estas se tienen que adaptar a lo que es ser el matrimonio, que es ser la sirvienta de la persona, porque difícilmente se van a encontrar con un hombre que haya roto con estos estereotipos y diga, no, pues ya. Pero fíjate, al final nos quedamos a medias. O sea, este tema es para otro programa y para invitar a más gente y que opinen, porque siento que necesito escuchar a más gente. Pues luego lo hablamos y alimentarme, y hablamos más de esto de la Silvia Federici y las brujas y eso. Es. Pero bueno, por hoy es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto se va a poner mejor. No dejen de escucharnos. Ya nos queda el programa con las hilos. Viene la entrevista de hilos y vienen más cosas. Y no saben. Mejor ni les digo porque se vienen cosas buenas. Exactamente, como dicen los raperitos. Se vienen cosas buenas. Y así pues bueno.